Muy buenas chicos, chicas, animales de compañía, quien esté viendo este vídeo. Estamos aquí en Medicina con Cabeza y estamos dispuestos a aprender mucha medicina analizando preguntas del MIR, que ya sabéis que para mí es fundamental porque una cosa es estudiar y otra cosa es acertar las preguntas. Entonces, aquí vamos a aprender a acertar también las preguntas. Recordad suscribiros, dejar un like, 5 estrellas en el podcast, que es la forma que tenéis de colaborar con esto, que es completamente gratuito y lleva bastante tiempo. Vamos con la primera de las preguntas. Pregunta número 71. Mujer con hipotensión e hipoperfusión tisular en la que se objetivan los siguientes parámetros tras la inserción de un catéter de Swan-Ganz. Vale, es una pregunta, en mi opinión, un poco compleja para el MIR, porque para el MIR muchos estudiantes, por decir la inmensamente mayoría, no saben ni lo que es un catéter de Swan-Ganz o cómo se coloca o para qué sirve del todo. Entonces yo creo que es una pregunta difícil que es bastante específica. Entonces, partiendo de esa base, a lo mejor ahí ya te da miedo, pero lo más importante es seguir leyendo a ver si algo nos suena. Bien, lo que tenemos claro es que es una paciente que está en shock por eso de la hipoperfusión tisular e hipotensión. Bien, eso tenemos que tenerlo claro, eso me da igual que no sepa lo que es el Swan-Ganz. Y si sabes lo que es un Swan-Ganz, que a lo mejor te suena, es un catéter que se pone hasta la arteria pulmonar, habitualmente por vía yugular derecha, yugular izquierda o femorales, vía venosa. Se mete en la aurícula derecha, ventrículo derecho, se van viendo las curvas. Tengo un vídeo en YouTube con esto, si lo queréis ver. Y se introduce la arteria pulmonar y finalmente te permite enclavarlo y dar la presión de enclavamiento pulmonar, presión capilar pulmonar, que lo que nos va a reflejar es cómo están las presiones diastólicas del lado izquierdo. Y es muy útil en situaciones que tenemos un paciente en shock y queremos saber si ese shock es cardiogénico, hipovolémico, distributivo, porque nos da datos de presiones y resistencias vasculares, y con eso podemos jugar mucho. Entonces, si sabes lo que es un catéter de Swan-Ganz y tienes un poco de idea del shock y de los valores normales, que quizás es lo más complejo, esta la aciertas. Vamos allá. Nos dice que tiene un índice cardíaco de 1,4, que tenéis que saber que este índice cardíaco está bajo, es como el gasto cardíaco ajustado al tamaño corporal, y esto es bajito. Una presión de enclavamiento pulmonar de 25, esto sí que tenéis que saberlo, lo normal es que esté en torno a 15, por debajo de 15, está alta, por lo tanto tiene una PCP alta, es decir, unas presiones altas de llenado, tiene un índice cardíaco bajo, entonces bueno, está en un shock. Y nos dice que tiene unas resistencias vasculares sistémicas de 2000 dinas. Esto quizás es lo más complejo porque es una unidad de medida, es un parámetro que yo no había visto hasta que empecé la residencia, pero que sepáis que lo normal es que estén en torno a 1600, 2000, 2200. Esto está normal, ligeramente alto. Bien, entonces tenemos un paciente en shock con estos datos y nos dice: ¿es cardiogénico, es séptico, es hipovolémico o es anafiláctico, ¿no? Entonces, tenemos que tener claros cómo son los parámetros en este tipo de shocks. Pues en este tipo de shock, en el cardiogénico, ya sabéis, gasto cardíaco disminuido, con resistencias vasculares sistémicas altas y presiones altas. ¿Por qué? Porque como no se bombea bien la sangre, se acumula y entonces aumentan las presiones. Shock séptico es un tipo de shock distributivo, tiene un gasto cardíaco disminuido, tiene resistencias vasculares disminuidas y habitualmente es un paciente que está caliente, ¿de acuerdo? Resistencias vasculares disminuidas. Hipovolémico, lo mismo, gasto cardíaco disminuido, aunque he de decir una cosa, en el shock séptico, como es un shock distributivo y en el que el paciente habitualmente está taquicárdico, a veces el gasto cardíaco es normal, pero el problema es que tiene alteración de la presión arterial por la dilatación de los vasos, entonces el gasto cardíaco puede estar normal, ¿de acuerdo? Es una de las cosas, pero bueno, la idea. Hipovolémico, gasto cardíaco disminuido y resistencias vasculares sistémicas aumentadas, con una presión central disminuida. Entonces se diferencia el cardiogénico sobre todo por las presiones de volumen, es decir, que en el cardiogénico hay presiones aumentadas porque el volumen está elevado, porque no se bombea. En el hipovolémico las presiones están disminuidas porque falta sangre. Y el anafiláctico sería parecido al tipo séptico, ¿vale? Entonces, vamos a analizar lo que tenemos. Tenemos un paciente que tiene presión capilar pulmonar alta. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el ventrículo izquierdo funciona mal. Tiene el ventrículo izquierdo presiones altas. Esto ya, solo con esto, ya podíamos sospechar de que va a ser un shock de tipo cardiogénico. Hipovolémico no tiene lógica y los otros tampoco suelen cursar así. Entonces, quizás ya solo con este dato podríamos pensar
que la respuesta correcta es el shock de tipo cardiogénico. Tenemos un índice cardíaco disminuido, por lo tanto un gasto cardíaco disminuido, que también va acorde con el shock de tipo cardiogénico, y las resistencias musculares están normales o ligeramente aumentadas, lo cual también está en relación con un shock de tipo cardiogénico. Entonces, con estos tres datos confirmaríamos que es un shock de tipo cardiogénico. El shock séptico y el shock anafiláctico no cuadraría del todo bien con estas presiones capilares pulmonares aumentadas, porque suele haber vasodilatación y no suele haber fallo como tal del corazón, y las resistencias vasculares estarían muy disminuidas, ¿de acuerdo? En el shock hipovolémico no cuadraría tampoco que tuvieran las presiones capilares altas, porque hay deplección, falta líquido, entonces las presiones por definición van a estar bajitas. Es una pregunta compleja, por el tema del Swan-Ganz es una cosa diferente, pero os dais cuenta que solo con saber lo de la presión capilar pulmonar ya podríamos acertar esta pregunta.